y hoy vamos a dar especial protagonismo a los pensionistas que entre la Semana Santa, los plenos de última semana de mes, que son siempre, los teníamos un poquito abandonados, porque hay convocada una nueva manifestación comarcal en margen izquierda y zona minera para el próximo lunes, día 12. Y esta vez, el mes pasado, el día 1 de marzo, tocó esa manifestación comarcal en Sestao, y esta vez los organizadores, los anfitriones, son los Portugalujos. Así que estamos con Jesús García, portavoz de los pensionistas de Portugalete, para que nos hable de cómo van los preparativos de esa nueva manifestación comarcal de los pensionistas de margen izquierda y zona minera. Jesús, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Anfitriones para el próximo lunes, cuéntanos, hora, qué es lo que tenéis organizado, quiénes están invitados, con quiénes contáis con su participación el próximo lunes en Portugalete en manifestación de margen izquierda y zona minera de pensionistas. Sí, así es. Esta vez nos toca a los de Portugalete organizarlo, y como en las demás ocasiones, pues están invitadas todas las coordinadoras y todos los pensionistas de la margen izquierda y de la zona minera. Será un recorrido por el pueblo en manifestación, daremos unas vueltillas por las principales calles y al final terminaremos, como habitualmente solemos hacer, en la Plaza del Solar, con un breve comunicado que rememorará un poco desde el inicio hasta ahora los escasos cambios que ha habido. Más o menos mantenemos las mismas reivindicaciones que al principio, y si hay en previsión alguna otra movilización, pues daremos también anuncio a la misma para que la gente se anime a participar. Ahí estamos viendo ese anuncio, ese cartel que habéis preparado para anunciar la próxima convocatoria a las 12 del mediodía en la estación del metro de Carlos VII. Esa es la quedada, ¿no? El sitio de quedada, que es el habitual cuando se realiza una manifestación en Portugalete, pero como decimos, no solo es para portugalujos, el próximo lunes es para todos los pensionistas de margen izquierda y zona minera. Jesús, en Portugalete, por cierto, que la anterior, de la que tenemos imágenes por ahí, la anterior convocatoria, la que fue en Sestao, demostró que todavía tenéis cuerda para rato, que hicisteis una demostración de fuerza en Sestao, los pensionistas de la comarca, y eso que ahora es difícil, muchas personas mayores no quieren desplazarse a otros municipios, no quieren estar por razones obvias en contacto, aunque bueno, se está viendo en las imágenes que siempre mantenéis las distancias de seguridad perfectamente en estas convocatorias. Yo creo que fue un éxito la convocatoria pasada de los pensionistas de la comarca, ¿verdad? Sí, nosotros también lo creemos. Estuvo bastante participada, y a pesar de la situación de pandemia en la que estamos, y a pesar de que llevamos ya 3 años de movilizaciones, y quieras o no, pues muchas veces la gente se cansa, se pierde expectativas y bueno, pues algunos dejan de participar. Ya sabes, siempre en estas movilizaciones, en esta lucha reivindicativa, después de un tiempo, pues normalmente surgen discrepancias, surgen puntos de vista diferentes. Nosotros estamos intentando mantener la pluralidad y la transversalidad del movimiento. Eso no basta con decirlo, sino que hay que trabajarlo un poco día a día. A veces cuesta, a veces no eres capaz de hacerlo, pero bueno, a trancas y barrancas ahí tiramos para adelante, porque como he dicho en la respuesta que os he dado antes, si lo miras en perspectiva, las reivindicaciones iniciales siguen todas sin ser satisfechas. Entonces ahí estamos, intentando mantener la pelea por ellas. Sí, porque aquel famoso 0,25, que es el que os llevó aquel enero de hace 3 años a salir a la calle, sí que conseguisteis, no sé si neutralizarlo por lo menos, pero hay un montón de reivindicaciones que siguen vigentes hoy en día. ¿Qué es lo que seguís pidiendo los pensionistas? Pues la tabla reivindicativa es la misma. Principalmente pedimos, en primer lugar, dar viabilidad al sistema de pensiones, tanto desde el punto de vista económico, en los ingresos, como en el nivel de sus prestaciones. Esa es la primera reivindicación. Luego, naturalmente, lo que pedimos es una actualización de las pensiones
según el IPC real, por lo menos, porque sabemos que siempre hay criterios que se utilizan para mantener el poder adquisitivo, y entre él no solamente está el IPC, sino la comparativa, por ejemplo, con los salarios de los trabajadores. Ahí siempre si dejas exclusivamente el IPC, al final siempre acabas perdiendo. Entonces nuestra reivindicación era por lo menos el IPC real. En cambio, entre las nuevas iniciativas del Ministerio se está planteando que ese incremento del IPC sea una media de los últimos años para evitar que posibles décimas adicionales en periodos de IPC negativo nos fueran a favorecer. Naturalmente, el que plantea eso se está olvidando del efecto, por ejemplo, del efecto del 0,25 durante los años que estuvo vigente. De todas las maneras, ese 0,25 todavía no ha sido derogado. Estoy hablando de una fórmula que parece ser que es la que van a establecer, pero tampoco lo tenemos claro. En resumidas cuentas, las reivindicaciones son las mismas, porque estamos en contra de todas las reformas de pensiones que se han ido instaurando, contra la reforma laboral, que es la que está fundamentalmente devaluando salarios y, por lo tanto, reduciendo las cotizaciones al sistema. Estamos defendiendo también la igualdad en condiciones laborales, en salarios, en pensiones, entre hombres y mujeres. Estamos reclamando acabar con el copago sanitario y en el tema de la dependencia. Las reivindicaciones que hay desde el principio, prácticamente desde enero del 2018. Vamos, que no podéis bajar la guardia, que como no sigáis peleando en la calle, volvemos otra vez a la situación anterior o todavía mucho peor. De eso estamos convencidos. Mira, han pasado 4 gobiernos de todo tipo, han pasado 2 gobiernos socialdemócratas, un gobierno conservador y este gobierno progresista. Los pensionistas seguimos fuera de todos los foros de decisión sobre las pensiones. Entonces, la única voz que tenemos es la movilización en las calles y en las plazas. Y efectivamente, cuando hemos logrado tener manifestaciones potentes, vamos a decir, pues se ha respetado los derechos económicos y sociales de los pensionistas. Y en el momento que aflojen los pensionistas, pues está claro que van a tener más libertad para sus propias iniciativas, que por lo que se está viendo, ya te digo, los diferentes gobiernos que han pasado, más o menos todas llevan el mismo sentido: recortar el gasto fundamentalmente en prestaciones de los pensionistas y, claro, también en salarios de los trabajadores, eso es aparte. Jesús, sois los anfitriones el próximo lunes. Los pensionistas de Portugalete, así como en otras localidades hemos visto que hay una división entre plataforma y movimiento, puede ser el caso de Baracaldo, Santurchi, conseguís todos los lunes, en vuestro caso en Portugalete la concentración es los lunes, sigue siendo los lunes como era en un inicio, conseguís siempre pues, mantener del orden de 150, 180 asistentes. Hay muchos más pensionistas en Portugalete, siempre lo dices tú en tus alocuciones, que todavía podía ir mucha gente, pero bueno, seguís manteniendo una parroquia, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que empezaron las movilizaciones, y además, por ejemplo, en la manifestación esa de comarcal del pasado 1 de marzo, que fue en Sestao, también se veía que el grupo de Portugalete era, si no el más numeroso, por ahí le andaría. ¿Cuál es el truco que tenéis en Portugalete para haberos mantenido al margen de politizaciones en el grupo de pensionistas? Pues no es ningún truco. El movimiento de pensionistas, nosotros siempre lo decimos, el movimiento de pensionistas son los pensionistas, la parte de los pensionistas, los pueblos que acuden a las plazas y a las calles cuando hacemos manifestación. Desde enero del 2018, los pensionistas, en este caso en Portugalete, pero en los demás pueblos también, se manifestaban en defensa de lo que es las pensiones, en defensa del sistema de pensiones, en defensa de su nivel de prestaciones, en defensa de la actualización y contra todas las iniciativas que han ido deteriorando el sistema. Entonces, no hay ningún secreto, nosotros procuramos limitarnos a ello y como creemos que es lo que interesa a los pensionistas, vamos a decir, más activos del pueblo, que bajan a las plazas, pues siguen participando. No podemos evitar eventualmente hacer alguna crítica a los responsables del deterioro de las pensiones. Los responsables del deterioro de las pensiones fundamentalmente son
son los políticos, son los que gestionan, los que marcan la dirección de las reformas de pensiones. Son el Pacto de Toledo, que es el que diseña, vamos a decir, el que con sus recomendaciones diseña los cambios en las pensiones, el Congreso, que las valora y las aprueba, el Ministerio, en este caso el Ministerio de Seguridad Social, y el resto del Gobierno, que son los que dictan las leyes. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Ellos. Nosotros hacemos crítica desde nuestro punto de vista, naturalmente, y siempre estamos dispuestos a contrastar nuestras opiniones, porque no tenemos ningún problema en contrastarlas con grupos políticos, con partidos, con sindicatos, con el que quiera contrastarlas, pero nos limitamos a defender fundamentalmente las pensiones y los derechos de los pensionistas. También defendemos una sanidad pública decente y, sobre todo, la ayuda a la dependencia, porque nos afecta en mayor medida a los mayores, de calidad, y en eso estamos, los derechos de los pensionistas. No, yo creo que no hay ningún secreto, sino centrarse en ello. Sí, pero sin olvidar también las sinergias con otros colectivos, ¿no? En vuestras movilizaciones también se ha visto a menudo a jóvenes, se ha visto a grupos feministas de Portugalete. No olvidáis que los pensionistas no sois un reducto único de la sociedad, ¿no? Que de hecho de las pensiones dependen de las cotizaciones. De lo que ganen o no los jóvenes dependen que las cotizaciones puedan ser adecuadas para unas pensiones dignas, ¿no? Siempre mantenéis ese contacto con el resto de otros colectivos que puede haber, en tu caso, en la sociedad portugaluja. Sí, sí. Sí, esto lo llevamos haciendo prácticamente, no desde el principio, porque en un principio parece que los pensionistas éramos los delegados de defender el sistema de pensiones, pero sí que vimos que hay otros colectivos que están también muy afectados por la evolución, por el deterioro del sistema de pensiones y, en su caso, en el caso de que mejorara, pues beneficiarios de él, ¿no? Son los grupos de mujeres, que la mayor parte de ellas, por las circunstancias, vamos a decir, socioculturales, económicas, han perdido muchos derechos sociales, entre ellos, muchas de ellas, el derecho a la propia pensión. Entonces, las mujeres también estarían interesadas en defender el sistema público y en lograr las mejoras sociales que también están para ellas y para otros colectivos. Entonces, están las mujeres, los jóvenes y los trabajadores en general y trabajadoras, pero los jóvenes son los que más van a padecer la evolución del deterioro del sistema de pensiones, porque sobre los jóvenes van a caer los recortes de las pensiones y, además, los recortes laborales, porque las reformas laborales, el efecto fundamental ha sido la devaluación salarial. Devaluación salarial significa bajas cotizaciones, y sobre esas bajas cotizaciones, bajas pensiones, pero esas pensiones además van a recibir los recortes de las reformas de pensiones. También los trabajadores actuales están en esa situación. Están cotizando por una pensión que no van a cobrar. ¿Por qué? Porque tienen las reformas de pensiones como una espada de Damocles encima. Entonces, fundamentalmente a esos tres colectivos, jóvenes, estudiantes que todavía no han empezado a trabajar o que empiezan a trabajar, jóvenes trabajadores, mujeres en general y trabajadores, es a los que nos dirigimos para que participen en la defensa de esa pata del estado de bienestar que es el sistema de pensiones público. Veíamos, por ejemplo, con los buzos naranjas en la movilización del mes pasado en Sestao a los trabajadores de ITP. Así que todos esos colectivos, Jesús, invitados a la manifestación de pensionistas, por supuesto también a todos los pensionistas de margen izquierda, el próximo lunes en Portugalete. ¿Les esperáis? Sí, naturalmente que les esperamos a ellos y a todos los trabajadores que quieran y puedan. De hecho, nosotros también tenemos previsto, como movimiento de pensionistas, participar en esas movilizaciones que están preparando los comités de empresas en crisis de la comarca, de la margen izquierda, y creo que también de zona minera. Van a hacer una manifestación en Sestao el sábado 17, y los pensionistas también nos solidarizaremos con ellos y participaremos, el que pueda, el que quiera, en esa manifestación. Ya está anunciado y claro que nos solidarizamos con ellos. Jesús, pues y ellos también con nosotros, claro. Sí, pues el lunes nos vemos en Portugalete a las 12 del mediodía, ahí en el Fosterito del Metro en Carlos VII. Como siempre, Tele7 estará presente, claro que sí, en esa manifestación comarcal de los pensionistas. Nos vemos allí. Eskerrik asko. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de irme, me parece que alguna vez más ya os lo hemos agradecido. Pues aprovechamos la ocasión también para agradeceros, porque sois unos de los pocos medios que prestáis atención
a este movimiento que lleva ya 3 años y además lo hacéis siempre, tanto a nosotros como al resto de los pensionistas que se movilizan de una forma aséptica, imparcial y es de agradecer. Gracias, Jesús, por estas palabras, pero ten en cuenta que es que Arantxa y yo somos las pensionistas del futuro y cada vez nos queda menos para ser pensionistas. Bueno, no sé si llegaremos a ser pensionistas, eso te iba a decir, pero para tener que dejar de trabajar por cuestión de edad, que ya no están las cabezas para estas cosas, cualquier día de estos.